Muy buenas a todos. José Lara, presidente de Adelante Reunificacionistas, con nuestro mensaje por el 25 de julio del 2023. Queremos agradecer a todos los que nos siguen por las redes y tienen la amabilidad de dejarnos sus comentarios en todas las cosas que nosotros hacemos. Así es que aquí tenemos un pequeño mensaje para todos por el 25 de julio, aniversario número 71 de la creación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o ELA. Este es el escudo de Puerto Rico, para aquellos que no lo saben, puesto que lo ponen en todas partes como gobierno de Puerto Rico, pero es el escudo de Puerto Rico otorgado a esta isla por los Reyes Católicos el 8 de noviembre de 1511. Es el escudo más antiguo en uso todavía en todas las Américas. Este es el gran sello del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, creado un día como hoy, 25 de julio de 1952. El 25 de julio de 1898 fue la invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico, entrando el estadounidense por Guánica. La pequeña película, el vídeo, pietaje que presentan a cada rato por ahí del bombardeo de San Juan, no ocurrió el 25 de julio, ocurrió el 16 de mayo del 1898. Los estadounidenses atacaron San Juan a las 5 de la mañana sin ningún previo aviso, mientras la población dormía. Este tipo de cosas no se hacen. Se las critican los estadounidenses a todos los países del mundo, pero ellos lo hicieron con mucha tranquilidad e impunidad, porque nadie les trajo a capítulo por ello. Pero fue el 25 de julio de 1898 cuando comenzó la invasión como tal de Puerto Rico. Es una tremenda afrenta y falta de respeto al pueblo puertorriqueño, que en el día en que se celebra al patrono de todas las Españas, Santiago Apóstol, 25 de julio, el mismo día en que fue la invasión estadounidense a Puerto Rico, porque no fue otra cosa que sino una invasión, se haya inaugurado el Estado Libre Asociado. El discurso del gobernador Luis Muñoz Marín en la fundación del ELA en 1952, pueden encontrarlo en las redes completo, con el nombre de Fundación del Estado Libre Asociado, especialmente en YouTube. Los eventos completos, el momento en que Muñoz Marín iza la bandera oficialmente por primera vez y se toca la borinqueña, y después cuando se mueve el gobernador Muñoz Marín a los terrenos del castillo de San Felipe del Morro, y allí se iza la bandera de Puerto Rico, la bandera del Estado Libre Asociado, y que ya estaba izada la de los Estados Unidos, y se toca la borinqueña con las Fuerzas Armadas estadounidenses y lo que teníamos de militares aquí en Puerto Rico saludando. Hacemos una pequeña comparativa entre la Carta Autonómica de 1897 y la Constitución de Lela en 1952. La Carta Autonómica nos otorgó un gobierno insular con constitución propia, lo mismo que hizo la Constitución de Lela en 1952, un gobierno insular con constitución propia. Pero la Carta Autonómica de 1897 nos dio un diputado a Cortes con voz y voto que ya habíamos tenido desde principios del siglo XIX con don Ramón Power y Giralt. Fueron muchos los diputados a Cortes, quiere decir que eran diputados a las Cortes, son senadores. Y si teníamos un senador en el Congreso, por así llamarlo, el Parlamento Español, quiere decir que entonces Puerto Rico no era propiedad de España, era parte de España, era una división administrativa de ultramar de España.
Mientras que en el caso de los Estados Unidos, lo que tenemos es un comisionado residente con voz, pero sin voto. Nuestro diputado a Cortes tenía voz y tenía voto. Teníamos senadores, también no solamente diputados, en el Congreso de los Diputados, sino que en la otra Cámara, el Senado de español, teníamos senadores con todas las autoridades y capacidades de voz, de voto de los senadores en el Senado español, mientras que en Estados Unidos no tenemos ninguna otra representación en el Congreso de los Estados Unidos que no sea única y exclusivamente la de la comisionada residente en Washington, D.C. Con la Carta Autonómica de 1897, Puerto Rico participaba en las elecciones generales españolas, elecciones que elegían al presidente del gobierno de las Cortes. O sea, de paso, nuestro Ramón Power y Giralt, cuando participó de unas elecciones, mientras era diputado por Puerto Rico, fue electo vicepresidente de las Cortes españolas. Vicepresidente, esas cosas no te la enseñan en la escuela. Y también Ramón Power y Giralt fue firmante de la Constitución de 1812, llamada de la PEPA, porque se hizo el 19 de marzo de 1812. El 19 de marzo es la fiesta de San José. Por lo tanto, si Puerto Rico podía participar en las elecciones generales, tenía senadores, tenía diputados, Puerto Rico era una provincia, era parte de España. Bajo su condición en el Estado Libre Asociado, Puerto Rico no participa de las elecciones generales de los Estados Unidos, no puede elegir ni al presidente, ni a senadores, ni a representantes, que son los que toman las decisiones que nos afectan. Tenemos a una comisionada residente que tiene voz, puede hablar, pero no tiene voto. Esa situación es muy, muy injusta, puesto que todo lo que tienen que hacer los otros senadores y representantes es escucharla hablar, y cuando ella termina de hablar le dan las gracias. La mayor parte de las veces eso no tiene consecuencia alguna, es decir, no pasa nada. Lo mismo que con los famosos plebiscitos que no son vinculantes. El Congreso los ignora con toda la tranquilidad del mundo. Puerto Rico no puede elegir al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de los Estados Unidos, y es el que manda a nuestros conciudadanos militares a la guerra. Lo viene haciendo desde la Primera Guerra Mundial. Eso es una gran diferencia. Por lo tanto, Puerto Rico es una provincia, era parte de España, era España. Una provincia es lo que en otras partes del mundo se llama un estado. Es un departamento de administración del gobierno central, y Puerto Rico era una provincia. Por lo tanto, era parte de España, era España. Mientras que en el caso de la Constitución de Lela, Puerto Rico pertenece a Estados Unidos, pero no es parte de los Estados Unidos. La razón por la cual, para el gobierno de los Estados Unidos, Puerto Rico no es otra cosa que un país extranjero que es de la propiedad de los Estados Unidos. Y si usted es un puertorriqueño que se va a vivir a Estados Unidos, no dicen que usted es un ciudadano americano, aunque lo sea. Dicen que usted es un inmigrante, como si hubiera venido de cualquier otro país del mundo, de Hispanoamérica, de Europa, de África, de Asia, de donde fuera. Y así es como se les trata. Ahí está la razón de lo que decimos que somos ciudadanos de segunda, porque no tenemos todos los derechos y garantías de la Constitución de los Estados Unidos, porque la Constitución de los Estados Unidos solamente aplica a los estados en su plenitud, en su totalidad, y no aplica a los territorios, sean estos no incorporados, como lo es Puerto Rico, o incorporados, como lo es Washington, D.C., pero sigue siendo un territorio y no aplica la Constitución en su plenitud, y los estadounidenses, ciudadanos estadounidenses residentes en Washington, D.C., son tan ciudadanos en segunda como lo somos nosotros. La creación
de la Carta Autonómica de 1897 mejora la condición de Puerto Rico, convirtiéndola en lo que ya era desde principios del siglo XIX, que es una provincia de ultramar. Lo que sucede es que en España hubo una serie de cambios de gobierno, reyes que se quitaban, reyes que se ponían, cambios que hacían en el gobierno. Nos habían declarado provincia a principios del siglo XIX, después con Fernando VII nos quitaron esa clasificación porque las cortes fueron abolidas, la constitución de 1812 fue abolida y más tarde, después de ese rey y de Isabel II, su hija, que fue obligada a abdicar en 1868 con la Revolución Gloriosa y el comienzo de la Primera República Española, pues otra vez hubo constitución, otra vez se nos volvió a llamar provincia y todo lo demás allá. Mientras que la Constitución de Lela de 1952 no altera la condición de Puerto Rico como territorio no incorporado. Es decir, desde 1898, ni la ley Foraker, ni ninguna otra ley, la ley Jones, ninguna otra cosa que se hizo, y finalmente la Constitución en 1952 cambió nuestra condición de puertorriqueños ante el gobierno de los Estados Unidos. Seguimos siendo un territorio no incorporado, la Constitución no aplica en su plenitud en Puerto Rico y hay un montón de derechos y de cosas que los puertorriqueños no tenemos. Yo invito a todo el mundo a leer la Carta Autonómica de 1897, pero tengo que aclarar que cuando vean la palabra colonia usada indistintamente con la palabra provincia, no es el mismo significado, la palabra colonia, que tenemos con los Estados Unidos. Para Estados Unidos nosotros somos una colonia de explotación. Para España fuimos una colonia de población. ¿Okay? Esta palabra colonia se viene a usar con el paso del tiempo. Cuando llegaron aquí los europeos en 1493 y la fundación de Puerto Rico con el nacimiento del primer criollo a principios del siglo XVI, eso no era lo que había. Estas cosas no las enseñan en las escuelas o las enseñan malintencionadamente, dándole el significado que se les ocurre a algunos para promover sus causas independentistas o estadistas o estadolibristas. Como conclusión, cabe preguntarnos si hemos hecho un avance, si Puerto Rico está mejor ahora bajo el ELA que cuando éramos la primer comunidad autónoma de España, porque lo fuimos. España tiene ahora 17 comunidades autónomas, pero en 1897 la primera comunidad autónoma fue Puerto Rico. Recordemos que no podemos juzgar las instituciones del pasado usando los criterios del día de hoy, pero sí podemos y debemos reflexionar sobre las ventajas y desventajas entre ambas formas de gobierno. España no era un país extranjero que trató de cambiar nuestra cultura, idioma, etcétera, como lo intentó Estados Unidos en su momento. España no nos vio como un país extranjero de su propiedad, como nos ven los Estados Unidos. Y entérate de otra cosa que no te dicen en la escuela. Los ingleses trataron de comprar Puerto Rico a los españoles, tuvieron conversaciones y España se negó, y por eso fue que hubo tantas invasiones fracasadas, porque los ingleses nunca pudieron ganar, pero intentaron varias veces quedarse con Puerto Rico, ya que España no lo quería vender. Los estadounidenses trataron de comprar a Puerto Rico también,
en el siglo XIX. En 1848 ofrecieron $100 millones, España dijo que no. En 1854 ofrecieron $120 millones y España volvió a decir que no. Así es que, hijo de gato caza ratón, los estadounidenses, hijos de los ingleses, decidieron entonces que si España no vendía, había que arrebatar de Puerto Rico por la fuerza. Y eso es exactamente lo que hicieron. España se negó a vender parte de su nación, porque Puerto Rico era parte de la nación española, era una provincia de ultramar. Esa es la realidad. Quien te diga lo contrario, te miente. Busca, por favor. Si entras a las redes a ver tantas cosas, entra en las redes para ver la verdadera historia de Puerto Rico que se te ha negado siempre. Así es que debemos preguntarnos también, ¿qué es lo que debemos celebrar en 1897 comparado con el 1952? ¿Qué es lo que debemos celebrar del Estado Libre Asociado de Puerto Rico? Tiene sus ventajas, tiene sus virtudes, pero tiene sus defectos. Y de acuerdo con un plebiscito que se hizo para el 2012, la mayor parte de la población de Puerto Rico está descontenta con este Estado Libre Asociado. Tenlo en cuenta, por favor, la próxima vez que vayas a votar. Muy bien. Entonces, este es José Lara, de Adelante Aeronavigacionistas, presidente y portavoz de esta asociación, con este mensaje del 25 de julio. Mantengámonos claros, aprendamos la verdad plena, total, completa, absoluta, y no nos dejemos llevar más por los engaños que se nos han hecho a través de los años y especialmente en la escuela de manera muy, muy oficial. Será hasta entonces. No olviden que ahora en agosto regresan los informativos y los vídeos. Por favor, sean felices. Un abrazo muy cariñoso a todos. Hasta entonces.